Rujín Jabaín, mis amados, Shabbat Shalom, y damos gracias a Dios como siempre, porque nos da el privilegio que no merecemos de venir a celebrar un día hermoso como es el día séptimo. Nuestra parashá de hoy se llama Shemini, traducido como octavo. Shemini, octavo. ¿Qué tema nos trae aquí en esta parashá Shemini? Básicamente tres, que son: ¿qué sacrificios se tenían que hacer el día octavo? Por eso se llama la parashá Shemini. También el pecado de los hijos de Aarón. Y el tercero, la comida que Hashem marcó muy claramente en su Torah, que podemos comer y la que no podemos comer. Así es que vamos a empezar. Cuando uno analiza esta porción, que no podemos dejar de pasar por alto, y que uno siempre tiene que tener en cuenta, muchas cosas nos contaminan, muchas cosas nos impurifican. El libro de Levítico habla de eso mucho. Y también habla que Hashem es santo y que Él quiere que seamos santos. ¿Y cómo nos santificamos? Estando purificados. En nuestra vida diaria habrá muchas cosas que nos impurifiquen. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y aquí habla de algo que aparentemente no tiene mucho que ver, que es la comida, que también nos impurifica. Y no en el cuerpo, ahorita explicamos, porque es importante volver a repetir. Nuestra porción empieza en el 9.1 de Vayikra y dice: Vayhi Vayoa Ha Shemini. Y en el octavo día Moshe convocó a los hijos de Aarón, a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para ofrenda del pecado y un carnero para ofrenda quemada, ambos perfectos y sacrificados ante Dios. Y él les empieza así: ¿cuáles son los sacrificios? ¿Qué estaba pasando en este capítulo 9? Hashem les dice: ya se santificaron 7 días, y ahora es el octavo, es el día de empezar a servir, a inaugurar el Mizkan. Ya se habían preparado 7 días purificados. 7, la totalidad, ya estaban perfectamente purificados. Y entonces ahora les dice: pero el día octavo van a inaugurar. Por lo consiguiente, lo primero que tienen que hacer es hacer sacrificios a mí. Y ya les dice que sacrifiquen. Es obvio que se iba a inaugurar algo grandioso en Mizkan. ¿Cómo no se iban a purificar y cómo no iban a presentar sus ofrendas? Claro que sí. Y entonces él dice ahí, ¿qué tipo? Como siempre, ¿qué tipo de sacrificio? No era cualquier sacrificio. ¿Qué tipo de animales? ¿Cómo los deberían de sacrificar? Etcétera, etcétera. Y en el 1.2 dice algo que nos conecta con la Torah. Dice: le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para ofrenda por el pecado. Un becerro. Un becerro. ¿A qué nos lleva? Al becerro de oro. Ellos se habían impurificado con el becerro de oro, habían pecado, y ahora Hashem les dice: porque estos sacrificios eran para el perdón de los pecados. Entonces dice Hashem: ahora un becerro vas a sacrificar para que sean expiados tus errores o tus pecados anteriores. Es un sacrificio expiatorio. Por eso dijo: un becerro, para estar en sintonía con la Torah y para conectarle. Dice que al final todo el mundo se postró ante la Shejinah, ante la nube de poder, ante el Eterno. Y dice que todos se postraron, y después, imagínense el gusto, imaginemos la Torah. Entonces dice que todo el mundo se puso a cantar, a alabar a Hashem. Pues cómo no. Imagínense si un día se nos apareciera aquí, sentados en una de estas sillas, pues francamente nos íbamos hasta morir. Pero por lo pronto íbamos a ¿qué? A postrarnos, y íbamos a alabar y decir: Baruch Hashem, gloria al Eterno. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno sigue a la Torah. Ahora bien, en el capítulo 10, vamos a pasar al 10, todo esto habla de los sacrificios. Dice: los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abihu, tomaron cada uno su cazuela de fuego, pusieron fuego sobre ella y luego incienso sobre ella. La ofrecieron ante Dios, pero era fuego no autorizado, dice esta traducción, que Dios no le había ordenado ofrecer. Salió fuego delante de Dios
y los consumió de modo que murieron delante de Hashem. Y uno se pone a pensar, pero qué barbaridad. Fíjense, dice, tomaron cada uno su cazuela, o sea, eso era lo que se hacía. Luego pusieron fuego, eso se hacía. Y luego quemaron incienso, eso se hacía. Pero entonces, ¿por qué el Eterno les dice, los consume? ¿Por qué? Porque ellos estaban ofreciendo, dice aquí la traducción, un fuego no autorizado. En otros dicen un fuego profano. Entonces ellos estaban haciendo algo mal. Ellos se habían preparado. Hashem les exige que sean perfectos en su servicio. Y ellos inmediatamente dicen, poco les duró el gusto, qué triste, poco les duró el gusto de haber entrado a servir a el Eterno. Poco, y los consumen. Entonces, la interpretación que se ha hecho aquí de fuego ajeno o fuego no autorizado, en hebreo es shara. La shara es algo que profana, algo ajeno que Hashem no había mandado. De fuego y Sara de ajeno, eso habían hecho ellos. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Profanando el santo lugar. No puede ser. ¿Cómo es posible, repito, que después de 7 días de preparación hicieron esto? Los rabinos han dicho que por qué el Eterno actuó así, que cuáles son, por qué, qué hicieron. Realmente porque aquí en la Torah nada más dice fuego extraño o fuego profano, que no se les había ordenado. Y entonces los rabinos dicen, y entonces empiezan a especular, pero son puras especulaciones. Lo único que dice la Torah es que hicieron algo malo. Y lo que se entiende más profundamente es que ellos hicieron algo de idolatría, Sara, de idolatría, que es algo ajeno, porque la idolatría es algo ajeno a nuestro Dios. Entonces, primero, ellos hacen las cosas mal. Eso es lo que vemos en la Torah, primero. Segundo, nosotros vamos a explicar lo que dice la Torah, no lo que dicen los rabinos, no tiene caso. Segundo, el fuego que se hacía era correcto, pero ellos hicieron un fuego extraño a lo que habían practicado, 7 días practicando cómo hacerlo, y resulta que al final llevan fuego eterno. Fuego que no era del Eterno, fuego ajeno. Entonces, el tercero es ajeno, ya le decía, es Sara. Y Sara significa cosas de idolatría. Y la Sara, ¿qué quiere decir? Cosas que no son de Dios, así de simple. Cosas que ellos estaban haciendo, cosas que no son de Él. Estaban haciendo uso indigno de una labor que les había encomendado el Eterno, muy importante. También podemos entender que ellos no lo estaban haciendo con alegría, con gozo, porque acuérdense que es que servir al Eterno con alegría, con gozo, y ellos no lo estaban haciendo con gozo, porque ellos sabían perfectamente que estaban haciéndolo mal. A lo mejor pensaron, no va a pasar nada, pero sí pasó. ¿Y esto qué pasó? Se convirtió en una gran tragedia. Después de que iban a inaugurar el Mezcán, que va a todo estar, en lugar de ser una alegría, un gozo, se convierte en tragedia. Se ha interpretado aquí, por la forma en que se traduce a veces, que dice, salió fuego y los consumió. Y lo primero que se interpreta malamente es que los quemó. Salió fuego y los quemó. Y no es cierto. Primero porque siempre leíamos versículos aislados. Ni siquiera seguíamos la secuencia de la Torah, y más de la Torah, si los escritos mesiánicos se seguían bien, menos este. ¿Por qué? Porque dice, Moshe le dijo, esto es exactamente lo que Dios quiso dar a entender cuando dijo, seré santificado entre mis cercanos. Ya lo hemos explicado. Él primero se va a santificar con los cercanos. ¿Quiénes son los cercanos? Aquellos que seguimos la Torah, nosotros. Y murieron delante de Hashem. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Imagínense qué hizo el papá Aarón. Otra vez imaginamos la Torah. Imagínense sus hijos muertos ahí en presencia.
Qué dolor para un padre. Y entonces Moisés le habla a los otros hijos de Uziel, Misael y el Zafán, que era tío de Aarón, y les dijo: acérquense y retiren a sus parientes cercanos al interior del santuario, fuera del campamento. Se acercaron y llevaron a Nadab y a Abijú fuera del campamento en sus túnicas, como había dicho Moisés. ¿Cómo? ¿Los consumió? Entonces, ¿qué sacaron? ¿El polvo? ¿La ceniza? No, eran cuerpos. Lo que han interpretado los sabios es que fue como un rayo. Pero de eso, a que han sido consumidos y estaban hechos cenizas y calcinados, no. Porque aquí está muy claro, siguiendo la secuencia, repito, que fueron sacados con toda su túnica y además fuera del santuario, no lo pueden contaminar. Entonces, son sacados del campamento. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros? Vamos a ponerlo ahora en nuestras vidas. Eso fue lo que le pasó a ellos, tristemente. Pero en nuestras vidas, ¿qué pasa? Que siempre que tenemos un fuego eterno, digo un fuego profano que no es del eterno, siempre va a consumir nuestras vidas. A lo mejor no que nos quememos, no que nos caiga un rayo, pero siempre nos va a consumir. Nuestra vida se va consumiendo. ¿Cuándo? Pues cuando mezclamos las cosas de Hashem. Ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir. A veces tenemos un pie en la Torah y otro pie en el mundo. A veces nos dejamos ir por los falsos predicadores. A veces nos dejamos ir por las falsas religiones. Y así pasa, la gente así lo hace. Cuando somos idólatras de cualquier tipo de idolatría, ya hemos dicho que no nomás es tener mi monigote en la casa. Porque el fuego de Dios, como el oro, ¿por qué se quema el oro? Porque es para purificarlo, para quitarle todo lo que... pues igual, simbólicamente nosotros tenemos que ser purificados a base de ¿qué? Del fuego. Y entonces muchas veces ese fuego representa algunos pesares, algunas pruebas que nosotros tenemos que pasar. Porque Él quiere que su fuego nos limpie, nos purifique. Cuando uno hace las cosas de Hashem, miren, uno debe ser honesto. ¿Por qué no venimos aquí a dármela de muy santurrón, de muy espiritual? No, eso es lo peor que podemos hacer. Total, con nuestras fallas, con nuestros problemas, pero sí es siempre transparente, no honesto. O mostrar una falsa humildad. Es que yo soy muy humilde. No, eso le desagrada, pero mucho a Hashem. Y eso, al final, ser hipócritas, mostrar una falsa humildad, pues va a consumir nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Por eso la Torah dice, ¿qué hagas y qué no hagas? Así muy clarito. Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Lo que Hashem dijo. Para servir a Hashem, ya lo he dicho, tenemos que ser muy cuidadosos. No venir aquí a hacer todo a lo rápido, a lo loco, sin fijarnos. No, eso no. No estamos en el templo, pero en la casa de Hashem. Su Shekinah seguro estoy de que aquí está. Entonces, tenemos que servirlo bien. No el ahí se va. No, eso no. Muchas veces ya lo hacemos con una forma tan religiosa que ya otra vez la Torah, otra vez la predicación, la enseñanza, otra. No, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso nos puede estar trayendo una muerte espiritual, no física. A ellos como es el Eterno, porque a muchas otras personas no los consumió, pero a ellos, a los dos hijos, los consume o los mata, mueren ahí. Entonces, para servir a Hashem, como decimos en el Abdalá, ¿qué decimos en el Abdalá? Para distinguir lo puro de lo impuro. Si no sabemos hacer esta distinción, estamos mezclando, y esa mezcla puede ser muy peligrosa. Tenemos que saber qué es lo limpio, qué es lo puro, y qué no es lo puro para quitarlo. Por eso todos los sábados, para que no se me olvide, lo repetimos. Entonces, mis amados,
Quitemos esas ideas, esas falsas doctrinas que a veces tenemos. O porque traemos de las religiones anteriores que no podemos despojar. Quitémoslas. Cambiemos paradigmas. Limpiémonos, aprendamos. Porque esas falsas doctrinas es lo que ha hecho que la gente se vaya a escuchar a los falsos líderes. Y otra cosa que está sucediendo en la actualidad, mis amados, mezclan lo judío con lo cristiano. Eso claro que no está bien. No se sirve a Hashem mezclando lo puro y lo impuro. Y como decíamos también, tengo un pie en el mundo, sí, lo del eterno, pero también acá, porque a mí me gusta el relajo. Entonces uno aquí y otro acá. No, así no es. Cuando se trate de echar relajo se echa, pero cuando se trate de las cosas de Hashem no se echa relajo. Vamos a pasar al capítulo 11. No podía faltar que hablara de, aquí dice como subtítulo esta Biblia, las leyes dietéticas. No son dietéticas. No es para que no engordemos o para que engordemos, no. De lo que habla aquí es de que como la comida es uno de los grandes placeres, ¿a poco no? ¿A quién no le gusta comer? Es uno de los grandes placeres de la vida, la comida. Pero esa comida debe de ser de acuerdo con lo que me marca Hashem, que comida kosher, comida pura, comida que el Eterno ha establecido. Hashem dejó muy claro, por eso dejó una listona, y da ejemplos de los animales o de las cosas que podemos comer y las que no podemos comer, que se llaman taref. Kasher, lo que podemos comer; taref, lo que no podemos comer. Y lo marca muy claro, miren, dice, todas las frutas o verduras son kasher. Y mire, eso es lo que menos comemos a veces. Solo hay que revisar si no tiene gusanos, si no tiene, obviamente, si no tiene algunos insectos. Antes de comer, pues se acostumbra. ¿Usted cree que cuando va a los tacos, el cilantrito y la cebollita la lavan? No creo. No creo. De todos modos seguimos yendo a los tacos. Los animales que son kasher, los mamíferos, tienen dos condiciones: tener la pezuña hundida, partida, más bien, hendida. Tiene que estar partida, porque hay esos que no lo tienen partida. Y debe ser un animal rumiante para que sea kosher. Y hemos dicho que los rumiantes que tienen dos estómagos y las procesan, como es la mayoría de los mamíferos. Si una de estas condiciones falta, ya no es kosher, Oye, pero es que tiene esta. Oye, pero es que no. El cerdo, por ejemplo, tiene esa cualidad. Nada más tiene una, las partidas, las pezuñas, pero lo demás no. Después, entonces, por lo consiguiente, ejemplos de lo kosher: la vaca, el toro, el chivo, la oveja, el cordero, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los taref, los que no debes comer? Bueno, el que más nos acordamos siempre es el cerdo, y tanto que nos gustaba. El cerdo, el burro. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, iba a unas tortas de burro. Qué bueno, como no teníamos dinero, y eran grandísimas, una tortona, qué bueno. Y el caballo que dicen los yucatecos, el conejo que tanto se vende. Hay puestos de conejos, así como de carnitas. La rana, mis amados, se comen las ranas, híjole. Peces, ¿qué dicen los peces? Otra vez, dos condiciones: aletas y escamas. Aletas y escamas. Hay que tener mucho cuidado, porque como uno no conoce los pescados, uno no sabe qué le están dando. Hay que tener mucho cuidado. Pero siempre hay que asegurarse. ¿Tiene escamas este pescado? No. Entonces no lo quiero. ¿Tiene aletas? Sí, pero no tiene escamas. Bueno, entonces tampoco. ¿Cuáles? Mire, no sé si estos los conocemos. Kasher son el arenque, la lisa, el mero, el atún, la sardina, la carpa, el salmón y la trucha.
Eso compremos y comamos. ¿Cuáles son los taref? El cazón, que mucho se vende, que es ese animal que proviene de la familia de los tiburones. El tiburón, obviamente. El cazón y el tiburón también. El delfín, esos delfines que están muy bonitos y que todo el mundo anda ahí paseando con ellos tampoco. El pulpo es un animal que sabe muy sabroso, mis amados, en su tinta, pero no se puede comer. El esturión, ¿qué será? No sé. El pez espada, no podemos comer. A veces con respecto a los peces, pero con respecto a los mariscos, les tengo una noticia: ningún marisco, así que no nos preocupemos por nada de los mariscos, nada. El camarón, la langosta, ¿Y cómo se vende en este país el camarón, mis amados? La langosta no, pero el camarón. También lo que se vende mucho es el calamar y el cangrejo. Es lo que se come en este país. Las aves, de las aves dice que las que son carnívoras, ahí lo marcan en Levítico 11, 13 y 19, no son kosher. Por ejemplo, son kosher, obviamente, el pollo, por eso comemos mucho pollo. El pavo, que es de la misma familia. El pato, que es de la misma familia. La gallina, que es de la misma familia. La paloma. El ganso, fíjense el ganso. Nunca he comido ganso, ustedes sí. Entonces, pero son taref. El águila, repito, aves carnívoras. El halcón, el faisán, el cuervo, la gaviota, fíjense, la gaviota, el pelícano y el avestruz. Fíjense qué animales uno pensaría, no, estos animales se pueden comer, no. Ahí simplemente el Eterno dice cuáles y les pone una característica muy especial. Si usted ve que son carroñeros, carnívoros, se olvida de ellos. También una recomendación que dan los rabinos es que se ha matado de forma correcta, con la famosa shejitá. Eso, mis amados, no lo podemos saber. Uno va y compra la carne en el súper o en el mercado, ¿y cómo va a saber uno si lo mataron con la shejitá? Por eso en algunos súper hay rabinos que se venden, porque al final cobran, que están al pendiente de las carnicerías para que los animales sean hechos con la shejitá, que es aquí un piquete y listo, no sufren. Entonces, también me dicen aquí una cosa que nosotros no aceptamos, que no se puede mezclar la leche con la carne. Eso no lo aceptamos. O sea que no podemos comer tacos de carne con queso. No se puede. Y las frutas, como decíamos, todas. Las aguas frescas, las frutas y legumbres, los jugos, los condimentos, el huevo, el arroz, los granos y las semillas son perfectamente comestibles. Entonces todos los mariscos no. Los insectos, ¿qué dicen los insectos? Que anden en 4 patas para caminar. ¿Cuál es un insecto? Y aquí se comen muchos insectos. Nosotros cuando llegamos a México, de allá de mi pueblo, Aguascalientes, íbamos al mercado y decíamos, ¿esto qué cosa es? Si se lo comen, porque aquí se come todo, de todo. No conocíamos al Eterno. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? El chapulín. Y a poco no se come los chapulines. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, también es importante esto, para completar la enseñanza, y lo más importante de todo esto. Acuérdense que también no se debe de comer cebo. A mucha gente le gusta mucho el cebo, porque dicen que sabe muy sabroso, pero nosotros ya no podemos comer. Obviamente la sangre, pues tampoco. Es algo, así que la moronga, ni modo, estaba muy rica, pero ya se come. El tendón, o sea, el nervio ciático, por lo que le pasó a Jacob, ya ven que salió lisiado. El tendón es una cosa que va desde aquí, desde la cadera, hasta el piso, es un tendón, que es lo que lleva el músculo al cuerpo. Así es que tenemos que tener cuidado. Ahora,
otra cosa. Ok, yo como puro kosher, está muy bien, puro kosher, todo lo que... Pero, ¿y qué comemos kosher? Vamos y compramos productos que tienen 18 sellos, 18 rombos. ¿Cómo compramos eso, mis amados? Es muy difícil en la actualidad conseguir de uno, ya los dejo en uno. Pero sí hay. ¿Cómo? Hay productos que son lo mismo, las galletas, por ejemplo. Hay galletas que tienen un rombo, un sello, y hay galletas que tienen 3, 4. Es una locura. Y todo eso no lo podemos comer aunque sea kosher. Los chocolates tienen tanta cantidad de azúcar increíble, increíble. Y además, entonces tenemos que estar conscientes de lo que comemos, que sea de calidad y sin excesos, mis amados, porque eso también no está bien ante el Eterno. Aunque aquí no lo dice, es obvio, nosotros debemos de comer sin excesos. ¿Por qué? Porque la gula es un pecado. Y luego, también de acuerdo con nuestra edad o con la corpulencia que tengamos, no es lo mismo lo que come una persona muy obesa, muy gorda, a lo que come uno que es más flaco. Y a la edad, nosotros ya no comemos como antes, que no nos llenaba nada. No, los adolescentes, por ejemplo, híjole, pero esa es la edad. Pero nosotros, los que estamos grandes, porque la mayoría de aquí somos grandes, tenemos que estar siempre pendientes. Y también, algo que es importante, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Por eso el Eterno lo repite. Miren, nosotros a estas alturas del partido, reconocemos, nosotros hemos ido a algunos lados y nos han dado gato por liebre. O no nos hemos dado cuenta no es puerco, pero ¿con qué lo cocinan los sopesotes? Con pura manteca de cerdo. Y ya que te lo comiste, dice, me supo medio, quién sabe, pues, ya como para qué, ya nada más pídele perdón al Eterno. Entonces uno tiene que estar muy atento. Aquí hay mucho el pescado, oye, ese tiene escamas, dicen los meseros. Sí, ni saben los meseros, ellos dice aquí pescado y ellos llevan el pescado, no saben. Entonces, ante la duda, decía el rabino, un rabino, ante la duda no comas, no hay que comer. También acuérdense, los transgénicos, el Eterno prohíbe los alimentos transgénicos, esos que son mezclados. ¿Por qué se mezclan? Por eso de repente usted ve unas sandías como de balón de básquetbol. No puede ser, eso no es. Pero bueno, es muy difícil siempre. Ahora, acuérdense que todos los animales que mencionamos aquí, que deben de cumplir todos los requisitos, pero hay unos que tienen escamas y tienen aletas, pero cuando salen, pierden las escamas. O sea, como que se limpian. Entonces, esos animales había que también preguntar, porque son kosher y los podemos comer. Pero no porque no le veamos las escamas, digamos que no. Hay que ver, porque hay animales que son así. Pero lo más importante de todo este tema es lo siguiente. La prohibición que hace Hashem no es porque nos haga daño. Miren, hay personas que comen carnitas todos los días y más los sábados y domingos y están sanos, hasta se ríen de nosotros. No, mira, todos los días como carnitas. Ahora se dice que la mejor carne son la de cerdo. Hombre, y antes se decía que no, pero bueno, esa es la publicidad, esa es la mercadotecnia y ahí se ve el engaño. Pero no es una cuestión de salud, si no es un tratado de lo que me haga daño, no. Simplemente es un juquín. ¿Qué es un juquín? Un mandamiento que no entendemos. ¿Por qué el Eterno permitió que no comiéramos cerdos tanto porque me gustaba? O los camarones tanto que me gustan. Es un juquín. ¿Por qué lo hizo? Porque hizo una lista de animales que no podemos comer. ¿Por qué? Pero el Eterno lo dice, es un juquín y lo tenemos que cumplir. No entendemos por qué. Pero ¿saben qué? El comer. Muchos dicen, no hay mucho problema en comer. ¿Qué importa? ¿Qué importa?
importa. ¿Qué tanto es poquito? No hay problema. Yo creo que Dios me lo va a perdonar. Sí, pero cada cosa que comemos nos impurifica. Y así dice, ser santos como yo soy santo. Entonces, al que comamos poquito, de vez en cuando, una vez al año, no hace daño, dice. No, claro que sí. Nos está impurificando, porque lo que comemos nos impurifica. ¿Por qué? ¿Por qué nos impurifica? Si el cuerpo lo aguanta, ¿por qué? Yo tengo unos hermanos que ya de grandes comen, y hay muchos que vemos gente ya grande, mayor, comiendo carnitas, cuando ya a su edad deberían de cuidarse, pero no. Tengo un hermano que siempre ha comido carnitas, ya lo tiene, tremendo. Entonces, no es el cuerpo, es el alma. La parte más sublime que tenemos es una cuestión espiritual, porque al contaminarme comiendo eso, contamino mi alma y automáticamente estoy impuro. La parte más sensible de mi ser lo estoy. Ese es el mensaje de Hashem, para resumir. No es una cuestión del cuerpo, es una cuestión de alma. Por lo consiguiente, el Eterno nos ha hecho sabios, nos ha dado sabiduría para saber cómo comemos y lo que estamos comiendo. Nuestra neshama, nuestra alma, está contaminada si comemos productos taref. Algunos animales, por cierto, de los que menciona la Torah como esos, puede ser que ya no existan, entonces nos preocupemos. Pero algún animal que no esté en la lista, que no conocemos, hay que investigar qué es. Miren, ahora con eso el internet, se mete usted a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí les dicen, bueno, así es que ya no hay mucho problema, no tenemos excusa, no tenemos excusa de que nos descuidemos y comamos comida taref. Fíjense, ¿por qué dice Hashem? Vamos a ver de Barín, Deuteronomio 8:3. Y Hashem te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan. Por eso lo dijo, por esta comida. No solo es lo que comes, sino tienes que nutrirte con la Escritura. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Porque ¿cómo vamos a vivir? Si nada más queremos comer y no tenemos el equilibrio con el alma, es necesario comer, obviamente. Y entonces estamos en un problema. Así es que no solo de pan come el hombre. ¿Por qué el Eterno todos los años, como todas las parashot, vuelve a repetir esto? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Somos muy fáciles de desviarnos. Luego nos volvemos inclusive descuidados y ya ni nos fijamos qué comemos. Fíjese, hay unos frijoles que tienen manteca de cerdo, porque la manteca de cerdo, acordemos, le da sabor a todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, todo aquello, cuidado, andar con mucho cuidado, porque no, definitivamente no podemos hacerlo. Ahora bien, los escritos mesiánicos también hablan de eso, pero ¿qué dicen? Aquí dice que todo en acción de gracias podemos comer. Entonces, si yo veo un puerquito, hago una oración por él y luego lo mato y luego me lo como. ¿No les parece ilógico? No es eso. No es una muy mala interpretación. No es con un rezo. No. Sino que los animales que el Eterno prohibió, Él los echa para atrás. No dice, ya ahora hagan un rezo, es ilógico. Pero luego muchas veces nos faltaba pensar, ¿por qué dice que prohíbe y luego después dice, ya se arrepintió el Eterno? Ya para darles aquí un poco de chance a mis hijos, ya hagan una oración y listo, a comer, y va para adentro. No. En Hechos tenemos el ejemplo más tremendo, en Hechos 10. ¿Qué le dice a Pedro? ¿Qué le dice? Mata y come, en Hechos 10. Vamos a buscar Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, centurión quiere decir un general, algo así de altura. Era piadoso y temeroso de Hashem, con toda su casa, no nada más él. Y él daba muchas limosnas y siempre estaba orando delante de Dios. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente dijo, y atemorizado: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido contestadas, porque ha subido hasta mi presencia lo que tú estabas pidiendo. Y entonces te voy a decir cómo le hagas. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedrito, Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces le dice: vaya, manda a buscarlo. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que la asistían, y a los cuales envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, algo maravilloso. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, trabajaba una como tela, que atado de las 4 puntas era bajado del cielo, el cual habla de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, y come. Levántate, Pedro, y come. Él era judío, mis amados. Él conocía la Torá, conocía la comida kosher. Y como viene un Elías y le dice: levante, come, mate y come. Sigamos el relato. Y obviamente Pedro reclama, le dice: Eterno, si nunca he comido ninguna cosa común, ninguna cosa inmunda, ¿cómo me dice que coma? Volvió a la vez, por segunda vez, y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, cuando otra vez uno lee ese versículo, dice: pues ya lo limpió todo Hashem, por eso podemos comer de todo. No, a ver qué vamos a ver. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, y quería saber lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres de Cornelio, los cuales lo habían buscado, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, el Ruaj: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no estaba en la azotea, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaban algunos hombres, algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, a todos los que eran temerosos de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le dijo: levántate, pues yo no soy digno de que me adores. Yo soy un hombre. Quiere decir que no se puede adorar a hombres. Y aquí se adora en este país hombres, sobre todo los líderes carismáticos. Pero además les dice: ustedes saben qué abominable es para un varón judío venir a la casa del extranjero no judío, pero a mí me ha mostrado Dios que venga. Pues claro, él sabía que no debía comer lo impuro. Y luego le dice: ellos nunca comían en casas que no eran judías. ¿Por qué? Porque ir a una comida no judía significa que les puedan dar comida no kosher.
Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena. Él empieza a narrar su experiencia. Y también le narra, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas. Envía pues a Jope todo lo que veíamos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es el Señor de todos. ¿Qué dice? Él no hace acepción de personas. Él no quería ir a un lugar porque era un impuro. No que fuera a comer cosas impuras. Él tenía que haber, y por eso Pedro dice, no, ¿cómo? Pero le está diciendo, no se trata de comida, se trata de personas. Porque para los judíos, los gentiles, bueno, ya lo hemos dicho, somos como perros, no, somos unos impuros, no merecemos nada. Y entonces por eso dice, no, yo no voy. Pero una vez que le da la orden a Shem, qué bueno que obedeció. Pero repito, estamos hablando de cosas, de personas. ¿Por qué los llamaba impuros? No, yo no voy a ir, son impuros. No, ni creas. Él no hubiera ido por sus propios métodos. Y después Pedro les cuenta a los demás apóstoles que miren lo que ha hecho Dios. Le dio bendición. Y luego dice entonces que Cornelio, todo emocionado, aquí también dice en el 10, dijo, yo y mi casa serviremos a Shem. Y se regocijaron. ¿Y saben qué hizo Pedro? Los hace entrar en la mikvé para que se purificaran el cuerpo. Pero Hashem vio la entrega de ese judío, de ese no judío, era un romano, y por eso le dio esta grande bendición. ¡Qué bendición! Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos a que también sobre los gentiles se derramase el Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos? Aquí dice bautizar, ya sabes que el bautizo no existe, para que sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh, también como nosotros. Y Pedro mandó a bautizarlos, a hacerles no bautizo, repito, sino a entrar en la mikvé. Fíjense qué hermoso, fíjense qué cosas tiene el Eterno. Eso es comprender. Y también cuando el Mesías, ya no lo vamos a ver, pero cuando también el Mesías dice, lo que contamina no es lo que comes, sino lo que sale de tu boca. Pero está hablando de comida no kosher, porque él era un maestro de la Torah. ¿Cómo iba a violar la Torah? Nunca. Otra vez interpretado mal, y otra vez como decía, con acción de gracias, no. Así es que, mis amados, terminemos con esto. Qué gran privilegio haber conocido la Torah. Eso ni se duda. Pero qué privilegio nos da de cumplir sus misbot. Y para cumplir sus misbot necesitamos tener cuidado en lo que comemos. Y no nada más la comida contamina, porque después viene otra vez el libro de Vayikra hablando de otras cosas que contaminan. Pero la comida, también con la comida nos contaminamos. Pues yo nunca pensé que el Eterno también pusiera la comida como en purificación, pero el Eterno también. Entonces todas esas cosas que habla el libro de Levítico, que es un libro, decíamos, que habla de impurificación, todo ese libro habla de muchas cosas que impurifican. Y seguiremos hablando de las impurificaciones. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Cuidemos nuestras almas, mis amados.
sepamos qué estamos comiendo y si estamos lastimando nuestra alma, impurificando nuestra alma. Baruch Hashem. Bendiciones en los méritos de Yeshua HaMashiach.